primero, al hablar uno del municipio, lo debe ubicar dentro del Estado. Entonces, ¿qué relación hay entre Estado y municipio? Estoy de acuerdo con George Jelenic en su libro Teoría del Estado, define al Estado desde el punto de vista jurídico como la corporación formada por un pueblo, dotada de un poder de mando originario, que ese poder de mando originario es la Asamblea Nacional Constituyente para los estados democráticos, y esta corporación formada por ese pueblo está sentada en determinado territorio. De esa cuenta, los tres elementos básicos de todo estado es el territorio, su población, el gobierno, que es el que ejerce la autoridad, y que esta autoridad se caracteriza por el principio de soberanía. Y estos elementos los vemos también en el artículo 8 del Código Municipal, que los vamos a ver más adelante. El Estado moderno, un Estado democrático, un Estado de derecho, se caracteriza por tres situaciones. La despersonalización del poder. El poder no viene de arriba, sino de la base, del pueblo. No tiene fundamentación religiosa, sino secular. Es un Estado laico. Ahora aquí también tenemos que tener dos temas claros: el laicismo versus la laicidad. Muchos dicen de que el Estado guatemalteco es laico. A veces critican a los funcionarios cuando hablan o mencionan a Dios o a la religión. Lo que se da a veces es un abuso de la religiosidad y del nombre de Dios. Pero si vemos la Constitución Política de la República, su preámbulo, que les aconsejo y les recomiendo leerlo, porque por lo regular, cuando uno lee la Constitución, empieza del artículo 1 hasta el 200 y pico, pero nunca lee el preámbulo, que ahí está lo que inspiró a la Asamblea Nacional Constituyente, y de ahí las 23, 26 disposiciones finales y transitorias, o transitorias y finales. Entonces el preámbulo de la Constitución se inicia con una invocación a Dios. Entonces no es un Estado totalmente, o sea, ateo, como muchos lo confunden con laico, sinónimo de ser ateo. El artículo 36, que habla de la libertad religiosa. El artículo 37 de la Constitución, que habla también de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y de las demás denominaciones religiosas. El artículo 73, que es muy importante porque indica que el Estado, en su párrafo final, el artículo 73, promoverá, es un mandato, la enseñanza religiosa sin discriminación alguna. Cuando se habla de promover, no dice que la costeará, sino que en un momento dado la apoyará cuando hay requerimientos para que tanto en las escuelas públicas como privadas se pueda recibir enseñanza religiosa. Y los artículos 140, 141 de la Constitución, que aquí más bien se refieren al ejercicio del poder público. Muy importante el artículo 223 bis de la ley electoral y de partidos políticos, que a muchos se les olvida, e incluso al actual gobierno, de que la ley electoral en este artículo prohíbe terminantemente utilizar el nombre de funcionarios en toda propaganda, comunicación, en vehículos, en obras, etcétera, de funcionarios públicos. Entonces, por los únicos dos gobiernos que yo tengo memoria del 85 para acá, que han cumplido con este tema de la despersonalización del poder, es el gobierno de don Álvaro Arzú y el gobierno de don Óscar Berché. Álvaro Arzú, tanto a nivel de presidencia, que únicamente decía gobierno 1996-2000, y cuando fue alcalde, únicamente decía, había un lema. El primero fue obras, no palabras, después las ciudades como tú, etcétera. Tú eres la ciudad, pero uno nunca miraba que apareciera en los vehículos o el nombre del alcalde. Igual pasó con don Óscar Berché. Y eso lo continuó el gobierno de Otto Pérez Molina, y ya con Jimmy Morales en algunas dependencias, pero nuevamente este gobierno, si uno ve, dice gobierno o administración Alejandro Yamatei.
Eso viola el principio de la despersonalización del poder y viola el artículo 223 bis de la ley electoral y de partidos políticos. El otro principio es la descentralización del ejercicio del poder. La doctrina liberal contrapone al absolutismo la doctrina de la división y separación de poderes de Montesquieu. Y entonces esto está recogido en el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica que la soberanía radica en el pueblo y que se distribuye para su ejercicio los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y que la subordinación entre los poderes entre estos tres poderes está prohibida. Y el otro principio es la racionalización en el ejercicio del poder, que significa que toda actuación de los poderes públicos está sometido a una norma jurídica previa y expresa que los faculta para actuar. Esto se conoce como principio de legalidad, que en nuestra Constitución está contenido en los artículos 152 a 156, que el 152 indica que los funcionarios y empleados públicos son depositarios de la autoridad, sujetos a la ley y jamás superiores a la ley. Entonces eso significa también que, de acuerdo con el principio de legalidad, que el funcionario, sea de elección popular o de nombramiento, y al igual que los empleados públicos, únicamente pueden hacer lo que la ley expresamente les autoriza, lo que la ley les permite realizar. Por el contrario, el principio de legalidad para el ciudadano común y corriente, que no ejerce ningún cargo público, está en el artículo 5 de la Constitución, que se denomina libertad de acción, que indica que toda persona puede hacer lo que la ley no le prohíbe. O sea, si algo no está prohibido por una ley, sea emitida por el Congreso de la República, una ley reglamentaria, a través de un acuerdo gubernativo o acuerdo ministerial, o un reglamento o ordenanza municipal, pues yo lo puedo realizar sin ninguna limitación. Entonces, por ejemplo, a nivel municipal, que es lo que el objeto de este conversatorio, por ejemplo, todos sabemos que botar basura en las calles es malo. Primero, porque violenta el ornato. 2, atenta contra la salud pública. Pero si no hay una ordenanza municipal o un reglamento municipal debidamente aprobado por el Consejo y publicado en el Diario Oficial, que indique de que las personas que sean sorprendidas tirando sus basuras, desechos sólidos, residuos sólidos en lugares no autorizados, que será sancionado con una multa de tanto. Entonces, yo lo puedo hacer porque el Juzgado de Asuntos Municipales no me puede multar, no me puede sancionar. ¿Por qué? Porque no hay una disposición municipal aprobada por el Consejo Municipal donde indique que ese actuar es malo. ¿Por qué? Porque daña la salud y que si yo incurro en esa actuación, realizo esos actos, seré sancionado con una multa de tanto. Entonces, eso es parte del principio de legalidad. Entonces, nuestra Constitución Política de la República indica en su artículo 140 que Guatemala es un estado unitario, que su forma de gobierno es republicano, democrático y representativo. Unitario porque existe solamente un Congreso de la República, un organismo ejecutivo y los gobiernos municipales. Otra forma de estado son los estados federados. Por ejemplo, México, que es un estado federal de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, que ahí existen diferentes estados con su propio Congreso estatal y que eligen a sus gobernadores, etcétera. Pero en el caso de Guatemala, por el territorio, la amplitud del territorio, que son 108,000 kilómetros cuadrados, aunque en el último censo apareció un poquito más, pero al final son 108,000 kilómetros cuadrados. Entonces, por el tamaño del territorio, no es aconsejable tener un estado federado, sino que por eso entonces es un estado unitario, donde hay un organismo ejecutivo, un solo Congreso Nacional y se lleva la representatividad a través del organismo ejecutivo
del Congreso de la República, que son los diputados electos en forma democrática, y de los gobiernos municipales, como vamos a ver. La base de la división político-administrativa del país, Guatemala, como es un estado unitario, son los actuales 340 municipios. Esto lo tenemos en el artículo 224 constitucional. Y a partir de esta misma constitución tenemos 3 niveles de gobierno. El gobierno central, que es integrado por el organismo ejecutivo, lo vemos en los artículos 182 al 202 de la Constitución Política de la República, y el artículo 229, donde ahí se menciona gobierno central. El gobierno departamental, que es un órgano desconcentrado del Ejecutivo, ya que es nombrado por el presidente de la República, que aparece en el artículo 227 constitucional, y el gobierno municipal, en el artículo 254 de la Constitución, que indica que el gobierno del municipio será ejercido por un consejo municipal integrado por el alcalde, síndicos y concejales, electos todos en forma democrática y popular, en forma directa, de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos cada 4 años. Si ustedes ven la palabra consejo aquí, la letra C la tenemos subrayada, que lo vamos a explicar más adelante. En cuanto a la administración territorial del Estado, entonces, como dijimos, para la administración del territorio, el Estado crea entes descentralizados a los que dota de autonomía. En este caso, los municipios. Entonces, la Corte de Constitucionalidad ha indicado que la autonomía municipal dentro de la estructura actual del Estado guatemalteco es el mayor nivel de descentralización, junto con la Universidad de San Carlos, donde el constituyente, al aprobar en la Asamblea Nacional Constituyente en el año 85 la actual Constitución, le dio un cierto nivel de autonomía a los municipios, a la Universidad de San Carlos, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al Banco de Guatemala y a la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA. De ahí todas las demás instituciones que tienen autonomía, esta deviene de conformidad con el artículo 134 constitucional, que pueden ser creadas por el Congreso ordinario, o sea, el Congreso, la legislatura que se elige cada 4 años, a través de la ley respectiva, aprobada por las 2/3 partes de los miembros que integran el Congreso. La Constitución vigente establece que Guatemala, como dijimos, es un Estado unitario y su forma de gobierno es republicana. Y la base de la división política administrativa son los municipios. Y hay una norma que indica, el artículo 224 de la Constitución, que ninguna disposición gubernativa o legislativa podrá variar o contrariar o tergiversar o disminuir la autonomía municipal. Entonces, el artículo 134 de la Constitución regula lo relacionado con descentralización y autonomía. Entonces indica que el municipio lo menciona con nombre y apellido, y las entidades descentralizadas, autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. O sea, a veces uno oye decir, es que nosotros somos autónomos porque el pueblo nos eligió, en algunas autoridades municipales o en algunos vecinos. Y no es así, porque el municipio fue creado por la Constitución para que actúe por delegación del Estado, en nombre del Estado. Y entonces el mismo artículo 134 constitucional establece como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma las siguientes. Entre ellas, coordinar su política con la política general del Estado y con la especial del ramo. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos, digamos, un estado de calamidad pública, el Ministerio de Salud Pública ha emitido disposiciones en materia sanitaria. Entonces, es la política especial del Estado, emitida a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por el cual las municipalidades deben coordinar y cumplir esas disposiciones. La política general del Estado, en este caso, son a nivel general
las disposiciones emitidas por el presidente de la República para su debido cumplimiento en el marco del estado de calamidad. Pero esa obligación de coordinación nace de este artículo 134 constitucional. El artículo 253 establece que el tema de la autonomía municipal, e indica que los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas y que entre otras funciones les corresponde y dicta de la letra literal A, B y C. Entonces, cuando dice entre otras funciones, entonces el constituyente, si bien no define qué se entiende por autonomía como en otros países, o como lo decía la Constitución de 1965, que decía que la autonomía tenía un carácter técnico-administrativo, en esta Constitución no dice, sino entonces deja un marco amplio, no limitativo para la autonomía municipal. Y entonces, entre otras funciones, le dice elegir a sus propias autoridades, que se da cada 4 años de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos. Obtener y disponer de sus recursos. Obtiene sus recursos y dispone de sus recursos. Entendiendo como recursos en sentido amplio, recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos, recursos financieros, pero los obtiene y los dispone de conformidad con la ley. No es un cheque en blanco que yo puedo disponer de mis recursos como yo quiero, sino que, por ejemplo, en materia de recursos humanos, en base a lo que establece la ley de servicio municipal, que es el decreto número 1-87, y que está contemplado en el artículo 262 y 261 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En materia de recursos financieros, de conformidad con lo que establece el artículo 257 de la Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto y las demás disposiciones relacionadas y el mismo Código Municipal. También le corresponde atender los servicios públicos locales. La Corte de Constitucionalidad ha indicado que la palabra atender debe tomarse como sinónimo de ejecutar los servicios públicos locales, ejecutar el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Todo esto está normado en el actual Código Municipal, el decreto 12-2002, y anteriormente en el decreto 5888 del Congreso de la República. El actual Código Municipal tiene una falencia. No indica cuáles son los fines propios del municipio, cosa que sí decía el decreto 5888 del Congreso de la República, el anterior Código Municipal, que en sus artículos 4 o 6 establecía cuáles eran los fines propios del municipio. Ahora dicen, bueno, cuando se emitió el actual Código Municipal, los que lo apoyaron y redactaron, la Comisión Presidencial de Modernización del Estado, decían de que están los fines propios del municipio establecidos en todo el Código Municipal, pero entonces eso es una cosa muy amplia, porque entonces cualquier cosa se puede tener como fin propio del municipio. Y la Constitución indica que para el cumplimiento de sus funciones, faculta a los consejos municipales para emitir las ordenanzas y reglamentos respectivos. Entonces, esto es lo que se le llama la facultad cuasi legislativa del Consejo Municipal. Cuasi legislativa, o sea, medio legislativa, cuasi es la mitad, ¿va? ¿Por qué? Porque no puede emitir ordenanzas y reglamentos el Consejo Municipal que vengan a contravenir, 1, la Constitución de la República, 2, que contravengan leyes ordinarias, como el Código Municipal, o que contravengan disposiciones contenidas en el Código de Salud, para citar un ejemplo. Entonces, por eso se llama cuasi legislativa, porque cualquier ordenanza o reglamento municipal debe respetar disposiciones contenidas en las leyes nacionales, disposiciones contenidas en reglamentos nacionales emitidos por el presidente de la República y por acuerdos ministeriales emitidos por ministerios de Estado en ejercicio de sus funciones, siempre y cuando esas disposiciones no contraríen la autonomía municipal.
El artículo 254 de la Constitución establece que el gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra por el alcalde, síndicos y concejales electos de forma directa por sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Y el artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece el número de síndicos y concejales que corresponden a cada municipio en función de la población del municipio en el momento que se convoque a elección por parte del Tribunal Supremo Electoral. Es la población que el censo vigente haya arrojado para cada municipio. Para la última elección, pues el Tribunal Supremo Electoral se basó en las proyecciones de población calculadas por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, con base al censo 2002. Si el censo realizado en el 2018 al final es aprobado oficialmente y publicado el acuerdo correspondiente, acuerdo gubernativo en el diario oficial por el presidente de la República, entonces los datos de población del nuevo censo 2018 serán los que sirvan para el Tribunal Supremo Electoral para indicar cuántos síndicos y concejales se elegirán para el año 2023. Como pueden notar, la palabra consejo otra vez aparece con una C, porque en muchos medios e incluso muchos abogados y abogados de entidades públicas, a veces cuando presentan impugnaciones o memoriales ante consejos municipales, por ejemplo, impugnando a través de recursos revocatoria o reposición decisiones del juez de asuntos municipales, por ejemplo, revocatoria o reposición de decisiones del consejo municipal, ponen consejo municipal con S, y ese órgano no existe. Entonces, lo que existe, digamos, es consejo municipal como órgano de gobierno con C, o corporación municipal, que así lo denomina el Código Municipal en el artículo 35. La ley de Consejo de Desarrollo se refiere también a corporaciones municipales. La Constitución en su artículo 255 establece que las corporaciones municipales tienen el deber de procurar su fortalecimiento económico para prestar los servicios que sean necesarios. Entonces nuestra Constitución dice Consejo Municipal con C, Corporación Municipal en el 255, y en el 262 o 261 establece que las municipalidades podrán crear, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades financieras, su juzgado de asuntos municipales y su cuerpo de policía, que es el artículo 259, dice las municipalidades podrán crear. Entonces, ¿quién es el único que puede crear a través de acuerdos? Es el Consejo Municipal. Entonces, en materia legal, cuando se encuentra consejo con C, corporación municipal o municipalidad en una ley, debe entenderse que se refiere al órgano de gobierno, no a la administración o al edificio municipal, sino que al órgano de gobierno y decisión del municipio, que es el Consejo Municipal. Esto, como digo, es muy importante porque, aunque para muchos es una S de forma, pero eso puede significar en un momento dado perder que una municipalidad pierda o gane un proceso, ya sea administrativo o un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, ante el Tribunal de Amparo de primera instancia, o ante la Corte de Constitucionalidad por una simple letrita. Porque si se hace ver de que se está impugnando una decisión del Consejo con S, ese no existe. El único consejo con S que existe es el Consejo Municipal de Desarrollo, pero COMUDE, pero es diferente al Consejo Municipal, que es el órgano de gobierno. El municipio y sus elementos. Entonces, el municipio es la institución jurídica, política y social que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal. Está regida por un ayuntamiento, así dice la doctrina, o por un consejo,
o una corporación municipal, y que es con frecuencia la base de la división territorial y de la organización política de un Estado. Entonces hay aspectos relevantes en cuanto al municipio en Guatemala. El artículo 224 constitucional que considera al municipio como la unidad base de la división política administrativa del país. Esto lo vemos en el artículo 224 y 2 del Código Municipal. El reconocimiento constitucional de la autonomía municipal, el artículo 253. A nivel centroamericano, Guatemala es donde la autonomía municipal tiene mayor respaldo. En los demás países, la autonomía municipal está reconocida en las leyes municipales, o sea, en la ley de municipios. En el caso de Honduras, en el Código Municipal de El Salvador, igual pasa en Nicaragua o Costa Rica. Entonces, eso significa que los congresos de turno en algún momento pueden cercenar o disminuir la autonomía municipal porque esta está establecida en una ley ordinaria y no en la Constitución, como en el caso de Guatemala. El carácter convencional de la autonomía municipal significa que hay una autonomía política que se concreta, como ya lo vimos, en la elección de las autoridades municipales, la autonomía administrativa, que es en la capacidad de potestad de autoorganización que tiene el Consejo Municipal para darse la estructura organizacional que considere que es necesaria de acuerdo a sus recursos financieros principalmente y a las necesidades. Y la autonomía financiera, que es la capacidad de obtener y disponer de los recursos financieros, pero en el marco de la ley. La obligación del Estado, en el caso de Guatemala, de destinar por mandato constitucional un 10% de los ingresos ordinarios en el presupuesto general de ingresos del Estado a los municipios del país, y reservando en la ley su distribución. Esto lo tenemos en el artículo 257, y actualmente en los artículos 118 al 124 del Código Municipal, donde aparece cómo se distribuye y se calcula ese 10% constitucional. Inicialmente, esta forma de cálculo estaba en la Ley de los Consejos de Desarrollo Inicial, pero que fue derogada en el año de 2002 por el decreto 11-2002 del Congreso de la República, y se trasladó esas disposiciones al Código Municipal, decreto 12-2002 del Congreso de la República, artículos 118 al 124. Esto le da garantía a las municipalidades y fortalece la autonomía municipal en el tema financiero, porque no está a criterio del gobierno de turno o del Congreso de turno a qué municipalidad le doy más plata y a qué municipalidad le doy menos plata, sino que los criterios están establecidos por ley y se deben de ser respetados. Y la exigencia constitucional para una votación favorable de la mayoría calificada de diputados, tanto para crear un nuevo municipio como para reformar la ley municipal, que en este caso es el Código Municipal. Entonces esto lo tenemos en el artículo 134 de la Constitución y en los artículos 26 al 32 del Código Municipal, que está el procedimiento para crear nuevos municipios, suprimir municipios o fusionar municipios. Únicamente en la actualidad hemos tenido solicitudes para crear nuevos municipios, desde el 85 para acá. En el 85 éramos 310 municipios, algo así, y del 85 para acá pues se han creado 30 municipios más, al grado que ahorita tenemos 340 municipios. Nunca se ha dado la solicitud para fusionar o unir municipios o suprimir un municipio. La naturaleza del municipio, o sea, la razón de ser del municipio, está en el artículo 2 del Código Municipal vigente. Cuando uno en una ley ve que dice el artículo o una disposición, naturaleza del municipio, Código Municipal, o naturaleza del sistema de consejos de desarrollo, la ley de los consejos de desarrollo, el artículo 1, se refiere a la razón de ser de esa institución jurídica. En este caso, la razón de ser del municipio. Entonces dice, el municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado. Entonces, algo así como aprendimos en el colegio, en la escuela, que la célula fundamental de la sociedad es la familia.
Entonces la célula fundamental del Estado es el municipio. ¿Y por qué es la unidad básica de la organización territorial del Estado? ¿Por qué? Porque es el espacio inmediato de participación ciudadana en los espacios, en los asuntos públicos. Se concibe entonces como la base de del Estado y como el espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Y se caracteriza primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo. ¿Y organizado para qué? Para realizar el bien común de todos los habitantes del distrito municipal. En este caso es conteste con el artículo 1 y 2 de la Constitución, que indica que el fin supremo del Estado se organiza ¿para qué? Para realizar el bien común de todos los habitantes del Estado de Guatemala. Y como ya vimos que el municipio actúa por delegación del Estado, entonces también el municipio se organiza ¿para qué? Para realizar el bien común de los habitantes de cada municipio. ¿Qué es el bien común? El bienestar común. Lograr, tal vez en la Constitución que mejor define lo que es bien común, es la Declaración del Noble y Buen Pueblo de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia del Estado de Virginia, donde indica que el Estado, los Estados Unidos, el Estado federado, se organiza ¿para qué? Para lograr la felicidad de todos los habitantes de la nación estadounidense. Entonces el bien común es buscar el bienestar, buscar el bien vivir, buscar la felicidad, el mejor nivel de vida, el mejorar los niveles de vida de todos los habitantes en un municipio, sin discriminación. Los elementos del municipio integran el municipio los elementos básicos de acuerdo con el Código Municipal, artículo 8, como vimos, igual que el Estado, hay una población, hay un territorio. La autoridad, dice el Código Municipal, ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Consejo Municipal como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción. Entonces, cuando en algún momento se habla de reformas constitucionales que es necesario incorporar en la Constitución el tema del reconocimiento de las autoridades indígenas, pues tampoco no es tan necesario porque ya están reconocidas en el Código Municipal. Y hasta ahorita nadie ha impugnado por inconstitucional este artículo, y ya está literal. Entonces, la autoridad a nivel municipal se ejerce por el Consejo Municipal electo y en aquellos municipios donde hay poblaciones indígenas, poblaciones originarias, por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de esta circunscripción territorial. Claro que deben de haber relaciones de cooperación, coordinación entre ambas autoridades. Por ejemplo, la autoridad indígena de Chichicastenango, que es la alcaldía indígena, o la alcaldía indígena de Sololá, las alcaldías indígenas en estos dos municipios, Sololá y Chichicastenango, ven temas relacionados con tierras, temas de conflictos entre familias, etcétera. No se meten a temas municipales, de gobierno municipal, pero hay coordinación y cooperación y colaboración entre ellos. Otro elemento del municipio es la comunidad organizada. Antes, el Código Municipal antes del 2002 decía la organización comunitaria. Toda la comunidad organizada ahora debiera entenderse, tomando en cuenta la ley de los consejos de desarrollo, como los COCODES, porque los COCODES están conformados de acuerdo o se integran de acuerdo con la ley de consejos, del sistema de consejos de desarrollo, la ley de los consejos, por la asamblea comunitaria que se integra por todos los residentes de una comunidad y el órgano de coordinación, o sea, los directivos electos en asamblea comunitaria. Entonces, la comunidad organizada debe entenderse como el consejo comunitario de cada comunidad. La capacidad económica que tiene el municipio y el ordenamiento jurídico municipal. Este ordenamiento jurídico municipal está conformado por las ordenanzas y reglamentos municipales que emite cada consejo municipal y, mucha atención, el derecho constitucionario del lugar. Entonces ya el derecho constitucionario está
reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces no es necesario llevarlo a la Constitución. Hay que hacer valer estas normas municipales. Y sin reformar la ley del organismo judicial, donde indica que las fuentes del derecho son la ley y la costumbre, siempre y cuando no sea contraria al derecho. Entonces, al reformar la ley del organismo judicial, indicando en lugar de costumbre el derecho constitucionario, siempre y cuando no sea contrario a los derechos humanos. Porque en algunos municipios hemos visto que parte del derecho constitucionario, en algún momento le han dado azotes a las personas por robar una gallina o un carro. Pero eso, azotar a una persona, es violar derechos humanos. Entonces, la ley del organismo judicial debe indicar de que se reconoce el derecho constitucionario de cada lugar siempre y cuando no sea contrario a convenios en materia de derechos humanos reconocidos y ratificados por Guatemala. Y el otro elemento del municipio es el patrimonio del municipio, entendiendo como patrimonio no solo tanto los recursos naturales que tiene el municipio, como los recursos financieros que tiene la municipalidad, que administra el Consejo Municipal a través de la administración municipal. Entonces, la autonomía municipal es el derecho y la capacidad efectiva de las municipalidades para regular y administrar bajo su propia responsabilidad y en provecho de todos sus pobladores los asuntos públicos que la Constitución política de la República les permiten y las leyes les señalen o les delegan, y como las competencias propias establecidas en el Código Municipal, en el artículo 68, y las atribuciones del Consejo Municipal establecidas en el artículo 35 del Código Municipal. Lo que hablábamos de la triple vertiente de la autonomía municipal, la autonomía política, que es la capacidad del municipio de darse democráticamente sus propias autoridades cada 4 años, la autonomía administrativa, que es la capacidad del municipio para resolver los asuntos propios de la comunidad en cuanto a servicios públicos, organizarse internamente, la potestad de autoorganización que establece el artículo 6, 7 y 8 del Código Municipal, y la autonomía financiera, que es la capacidad del municipio de contar con los recursos propios necesarios para cumplir las funciones que la ley le impone en beneficio de sus pobladores. Límites de la autonomía, porque la autonomía, si bien es cierto, es la capacidad de autogobierno, pero no es sinónimo de independencia. Entonces, para eso existe lo que se llama la pirámide de Kelsen, que es la jerarquía de las leyes. Entonces, que dice que en la pirámide hasta arriba está la constitución política de todo Estado, en este caso nuestra constitución política de la República. Después vienen las leyes constitucionales, llamadas así porque fueron aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que actualmente tenemos 4 leyes: la ley de amparo y exhibición personal, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de emisión del pensamiento y la ley de orden público. Estas leyes, por haber sido aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, las puede reformar el Congreso de turno, o sea, el Congreso elegido cada 4 años, previo dictamen favorable, de acuerdo como lo ordena la Constitución de la República de Guatemala, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, una vez se obtiene el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso puede aprobar las reformas a estas 4 leyes. Después vienen las leyes ordinarias aprobadas por el Congreso de la República por mayoría calificada. ¿Por qué? Porque a veces hay una colisión entre el Código Municipal y, por decir algo, el Código de Salud. Entonces uno dice, ¿qué prevalece? Entonces la Corte de Constitucionalidad ha dicho, en ese caso prevalecen aquellas leyes que han sido las leyes posteriores a una anterior, y sobre una ley posterior prevalece también aquella ley que haya sido aprobada por el Congreso de la República por mayoría calificada, que actualmente, como son 160 diputados, debe ser aprobada por más de 107 votos. ¿Por qué? Porque como los diputados en teoría representan la soberanía popular, entonces mientras más diputados
participan más de 107 diputados en aprobación, entonces hay mayor representatividad. Después vienen las leyes ordinarias aprobadas por mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de los diputados, o sea, actualmente 81 diputados. Por ejemplo, Código de Salud, Código Tributario, la ley del RENAP, etcétera. De ahí los reglamentos y decretos aprobados por el presidente de la República en ejercicio de su atribución de aprobar los reglamentos de las leyes, artículo 183, literal E de la Constitución. Y de último vienen los reglamentos y ordenanzas municipales, el artículo 253 de la Constitución. Después de los reglamentos y ordenanzas municipales vienen ya los convenios o contratos que se suscriben entre la administración pública, en este caso, la administración municipal y particulares. Entonces, un contrato o un convenio no puede violar, por ejemplo, disposiciones de una ley nacional, la ley de contrataciones del Estado, que es una ley ordinaria, o el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, esto es lo que son los límites de la autonomía municipal que también devienen del principio de legalidad. Entonces, ahí dejaríamos para entrar al tema de preguntas o comentarios que tengan. Sí, Álvaro. ¿Cuál es la diferencia entre un alcalde electo a través de un comité cívico y uno que es electo por medio de un partido? Esto en materia económica, porque muchos suelen decir de que porque es un comité cívico no va a hacer nada, que porque no tiene el mismo presupuesto a como manejan los que son electos a través de un partido. No sé si me escuchó. Correcto, sí. Bueno, la ley electoral y de partidos políticos establece que para postular candidatos a integrar corporaciones municipales, entendiendo como por corporación, alcaldes, síndicos y concejales, estas planillas pueden ser postuladas a través de las organizaciones políticas, partidos políticos y comités cívicos electorales. Son los únicos que pueden postular los comités cívicos candidatos a corporaciones o consejos municipales. Para diputados y presidente y vicepresidente de la República, diputados distritales y listado nacional únicamente, y Parlamento Centroamericano únicamente partidos políticos. Entonces, la ley electoral y la Constitución y el Código Municipal no hace ninguna distinción en cuanto a la forma de elección, cómo llegaron. O sea, yo puedo haber llegado como alcalde nominado por un comité cívico, por ejemplo, Zacapa y Chiquimula, que son los que tengo ahorita en memoria, que fueron electos por comité cívico. Los mismos derechos y las mismas obligaciones tiene el alcalde de Zacapa, como el de Chiquimula, como el alcalde, digamos, de la ciudad de Guatemala, que fue electo por un partido político. Los mismos derechos y obligaciones para ejercer el cargo. Igual los mismos derechos y obligaciones tienen los síndicos y concejales, no importa si fueron electos por un partido político o por un comité cívico. Ahora, para el proceso electoral, para la campaña electoral, ahí sí hay una diferencia, porque el monto a que tienen derecho por empadronado en el municipio los partidos políticos es mayor al que tienen derecho los comités cívicos. Entonces ahí podríamos saber que hay una desventaja, ¿va? Porque el partido político sí tiene mayor, teóricamente va a tener mayor disponibilidad de recursos para hacer su campaña un municipio, un partido político X, que un comité cívico, porque la asignación que permite el gasto, que permite por vecino empadronado la ley electoral y de partidos políticos, es mayor para un partido político y menor para un comité cívico. Esa es la única disyuntiva o diferencia que tienen los comités cívicos, ¿va? Que el gasto es menor que lo que pueden invertir y gastar durante la campaña electoral. Pero una vez salen electos, tienen todas las mismas prerrogativas y las mismas obligaciones.
una laguna que hay en la ley electoral y que nosotros propusimos 2 veces, una vez desde Funcede y Asíes y otra vez como municipios democráticos, es de que la ley electoral y de partidos políticos dice que los comités cívicos dejan de funcionar al día siguiente de la elección. Entonces, por ejemplo, la elección de corporaciones municipales fue, si no me falla la memoria, el domingo 6 de junio. El 6 de junio a las 24 horas que finalizó la elección, automáticamente ya el lunes 7 de junio, todos los comités cívicos dejaron de existir legalmente, independientemente que hayan ganado o no escaños, ya sea una alcaldía, el cargo de alcalde en un municipio o concejales. Eso es un error porque entonces se deja a esa corriente de opinión de participación cívica, que es un comité que los vecinos decidieron participar a través de esa organización denominada comité cívico, sin representación, cuando la ley electoral debería contemplar de que el comité cívico, una vez gane una alcaldía con un alcalde o entre un concejal por la distribución de minorías, ese comité cívico automáticamente continúa funcionando durante los 4 años que permanezca ese alcalde o ese concejal en ese comité cívico. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, gracias. Ok, ajá. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Qué tal, licenciado? Le saluda Mario Morales de acá de Chiquimula. Ok, Mario, mucho gusto. Fíjese que tengo una consulta en particular respecto al papel que las municipalidades y el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, pues las atribuciones que deben tener, ¿verdad? Porque he estado trabajando algunas notas relativas al tema de la pandemia y a los funcionarios locales, pero se pasan delegando las responsabilidades unos con los otros. Entonces, de repente ese tema, no necesariamente quedarnos únicamente en lo de la pandemia, pero sí explicar, si fuera tan amable, el funcionamiento del COE municipal y cuáles son las atribuciones que ellos deben cumplir, ¿verdad? Pues, ¿eso podría ser hoy o podría ser para la próxima clase, por el tiempo? Usted sabe. Pues mejor para el miércoles. Ok, muy bien, Así gracias. lo voy a tocar en el tema de la coordinación interinstitucional que debe haber a nivel del municipio y que por ser el gobierno municipal, el alcalde como presidente del gobierno municipal, del consejo municipal, es el que debe liderar el proceso. Entonces lo vamos a ver el miércoles. Ajá. Perfecto. Muchas gracias. Le agradecería mucho que tocara ese tema porque fíjese que acá realmente hay una discordia entre algunos diputados y el alcalde y entre gobernación departamental y la alcaldía de la cabecera, por lo menos. Entonces eso ha generado un entorpecimiento en los procesos de transparencia durante esta pandemia y la población pues está en ascuas, ¿verdad? Por eso mismo. Sí, pues sí, se causa parte de confusión. Porque, como dicen, no sabe uno a quién hacerle caso. Exacto, así es, Dick. Correcto. Ok, Mario. ¿Alguien más? Esta presentación se la voy a mandar a la licenciada Beatriz Colmenares para que ella se las haga llegar a todos, para que la guarden. Muy bien, licenciado, disculpe el abuso de confianza, si podría repetir su número telefónico una vez más por aquello de que tenga alguna consulta. 58. Perdón, licenciado, no se preocupe, es que ya la puse en el chat. Ok. Okay. Mario, no importa, por eso les estoy avisando ahorita verbalmente. Ya está colocado. Ok, gracias. Linares. Así que para que todos lo apunten, por favor, aprovechen este tiempecito para revisarlo en el chat antes de que cerremos la sesión. Lick, solo una última pregunta muy rapidito. Es que a mí no me quedó muy claro en su pirámide de Kelsen que usted mostró, ¿dónde entonces queda el código municipal? ¿En qué
¿En qué orden? Gracias. Ah, ya. El Código Municipal aparece aquí en las leyes ordinarias, porque leyes ordinarias son las que emite el Congreso durante su periodo legislativo. Entonces, aparece acá. ¿Por qué? Porque el actual Código Municipal fue aprobado por mayoría calificada de las 2/3 partes en el año 2002. Entonces, viene la Constitución Política de la República, las leyes constitucionales, el Código Municipal, porque fue aprobado por mayoría calificada, y después vienen las demás leyes ordinarias que haya aprobado el Congreso, por ejemplo, para citar el Código de Salud, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, etcétera. Entonces, el Código Municipal entraría aquí en el tercer escaño de la pirámide, viniendo de arriba para abajo, como ley aprobada por mayoría calificada por el Congreso de la República.